Quiero que por favor vaya tomando anotaciones al respecto de este tema que es muy interesante. El título dice las 22 pericias ministeriales. Y como puede usted ver las letras, el alefato hebreo, allí se encuentran las 22 letras y tenemos la figura del camello, del cual, mis amados estudiantes, vamos a estar hablando al final o a la mitad del estudio en adelante. De manera que iniciamos a través de las Escrituras. Génesis capítulo 24 y leemos el verso 10. Dice lo siguiente: y el criado tomó 10 camellos, de los cuales de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bien, le pusimos por subtítulo Los camellos de la novia. Fíjese qué tremendo es el capítulo 24. El capítulo 24 en su totalidad. Cuando nosotros le damos lectura, encontramos una riqueza espiritual muy poderosa. Esa riqueza, mis amados estudiantes, nos debe de conducir a nosotros a una comprensión mayor, a una actitud mayor, a un desafío mayor y una conquista mayor. Bien. Génesis 24 es una analogía. En esta historia, en este capítulo, se menciona lo siguiente. Se menciona a Abraham, Isaac, Eliezer, Rebeca y los camellos. Se hace un hincapié en estos nombres, se hace un hincapié en los camellos, porque estos tienen una representación profética. Abraham, mis amados estudiantes, es una figura en el Antiguo Testamento. Es una figura del Padre Celestial. Isaac es una figura del Hijo. Eliezer es una figura del siervo, el Espíritu Santo. Rebeca es figura de la iglesia y los camellos son figura de los ministros. Fíjense qué interesante es, porque nosotros hemos estado hablando acerca de los 5 ministerios. Hemos ido hablando y usted se dará cuenta a través del estudio que lleva un paralelismo muy importante. De manera que aquí tenemos estos personajes sumados los camellos, los cuales tienen su simbología, los cuales nos muestra la escritura que hay una similitud entre lo que nosotros ahora estamos viviendo y lo que ellos estuvieron viviendo también. Por eso es que le hemos colocado que esta es una analogía. ¿Qué es una analogía? Bien, dice, es una comparación entre objetos, conceptos o experiencias. Al establecer una analogía, se indica características particulares y generales y se establecen las semejanzas y diferencias entre elementos contrastados. La semejanza es una de las bases de la analogía. Quiere decir que puede tener muchísima similitud una cosa con otra. Bien,
Usted tendrá la oportunidad con más tiempo de poder leer todo el capítulo 24 de Génesis y usted se dará cuenta de la riqueza espiritual que contiene. Bien, aquí ya lo leímos esto. Vamos a hablar, mis amados estudiantes, acerca de los camellos. Los camellos, dice la escritura que el siervo tomó 10 camellos. Y el número 10 es importantísimo. El número 10, mis amados estudiantes, en la numerología bíblica es muy, muy importante. Yo quiero que usted vaya anotando el significado de los números en la Biblia. Por eso es que se mencionan 10 camellos. El número 10 en la numerología bíblica representa dos cosas: compromiso y responsabilidad. Escuche lo que le digo. En la numerología bíblica, el número 10 representa compromiso y responsabilidad. No es únicamente 10 unidades, sino que realmente lo que significa es compromiso y responsabilidad. ¿Por qué decimos esto? Bien, las mismas escrituras nos respaldan. Tenemos, mis amados estudiantes, los 10 mandamientos en Éxodo 34:28. No lo vamos a leer porque se nos extendería mucho el tiempo, pero en Éxodo 34, repito, en Éxodo 34:28 se dieron los 10 mandamientos y el compromiso era guardarlos. La responsabilidad era guardar los 10 mandamientos para no quebrantarlos. Tenemos los 10 días de Rebeca, que se quedó con su familia. En Génesis 24:55 se quedó con ellos para cumplir de esta manera con la tradición. La novia, antes de irse, tenía que pasar 10 días por tradición con su familia. De manera que esto nos muestra el sometimiento que hay de parte de Rebeca a sus autoridades, que son sus padres. Asimismo, la iglesia de Cristo tiene que tener una actitud de sometimiento a sus autoridades ministeriales. Bien, tenemos los 10 hermanos de José en Génesis 42:3, que el compromiso y la responsabilidad era de regresar al campamento con alimentos. Tenemos los 10 grados del sol que retrocedieron en Isaías 38:8, cuando el Señor le dio la promesa al rey Ezequías de que iba a tener 15 años de vida. La responsabilidad, el compromiso era creerle a Dios. Bien, tenemos las 10 dracmas. Repito, tenemos las 10 dracmas. Lucas capítulo 15, verso 8. Y la responsabilidad era de cuidar la corona. Se dice que era una reina que tenía 10 dracmas o 10 monedas en su corona. Una de ellas se perdió y por eso le colocamos que ella tenía la responsabilidad de cuidar las joyas de esa corona. Bien, tenemos las 10 vírgenes. Mateo 25:1, la responsabilidad de las vírgenes era velar. Número 10, los 10 leprosos. Repito, los 10 leprosos. Lucas 17:12, la responsabilidad era ser agradecidos.
Tenemos los 10 siervos negociantes en Lucas 19:13, que su compromiso y responsabilidad era multiplicar lo que se les había dado. Tenemos las 10 ciudades en Lucas 19:17, que había compromiso y responsabilidad para gobernarlas. Y tenemos los 10 días en la cárcel en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. El Señor dijo: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La responsabilidad y el compromiso era fidelidad. De manera que podemos ver que a través del número 10 nos habla de compromiso y nos habla de responsabilidad. Hay muchísimos números 10 para nosotros hablar de esto y solamente colocamos 10 dentro de ellos, los más sobresalientes. Bien, los ministerios, mis amados estudiantes, los ministerios, tenemos la responsabilidad y el compromiso de presentar a la iglesia con Cristo perfeccionada. Recuerde que el Señor Jesucristo constituyó los 5 ministerios para que la iglesia crezca en conocimiento, en madurez, en unidad y sea perfeccionada. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire qué tremendo es. Pastor Carlos, Pastor Víctor, Pastora Perla, mire qué cosa más tremenda. La responsabilidad de los ministerios, presentar a la iglesia como una virgen pura, sin mancha, sin arruga. Es todo un reto, mis amados pastores, mis amados estudiantes. Sí, amén. La divinidad nos ha dotado con los 5 ministerios Domá, que son los dones del Hijo. Y también nos dieron los 9 dones carismas, que son los dones del Espíritu Santo. Y en Génesis 24:10 dice lo siguiente. Yo quiero que usted vaya, por favor, entendiendo la simbología. Quiero que por favor vaya comprendiendo la revelación y se introduzca conmigo en esta maravillosa historia. Génesis capítulo 24, verso 10, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Yo quiero que usted note esta frase que hemos colocado en blanco: toda clase de regalos escogidos. Los camellos eran portadores de regalos escogidos. ¿Cuáles son estos regalos? ¿Cuáles son estas cosas especiales, sino los dones, carismas para ministrar, para embellecer, para fortalecer, para dar vida a esta iglesia que nos han encargado a los ministerios, a los camellos? Recuerde que los camellos son figura y tipo de los ministerios, de los ministros, de los domá, de los dones de el Hijo. Bien, si usted tiene alguna pregunta, no se limite, puede hacerla en cualquier momento que le nazca.
Preste atención en esto. El camello, mis amados estudiantes, hay 5 palabras. 5 palabras entre el hebreo y el griego que hablan acerca de este mamífero. Y tenemos número 1, la palabra carcará. Tenemos el código del hebreo 3769, que es un dromedario de su movimiento rápido como si danzara. Número 2, tenemos Acastarán, de origen persa, que significa mula o camello. Tenemos la tercera palabra, Beker, del código hebreo 1069, que en sentido de juventud habla de un camello joven o un dromedario. Número 4, tenemos la palabra Gamal, del código hebreo 1580, en sentido de labor o que lleva carga, camello, y se repite la palabra camello. Número 5, camelos, que es de origen hebreo, y tenemos el código 1581 y tenemos la palabra camello. De manera que estas 5 palabras, fíjese qué tremendo, estas 5 palabras nos llevan a nosotros a entender que habla de los 5 ministerios. 5 palabras para hablar del camello, 5 ministerios. La palabra camelos es una palabra griega, pero de origen hebreo. Recuerde que en cuestión de idiomas, el origen es el hebreo y el río es el griego. Quiere decir que de las palabras hebreas proviene el lenguaje, el idioma griego. Por eso es que se remonta nuevamente al hebreo cuando hablamos del griego. Bien, de manera que tenemos los 5 ministerios representados en el camello. Vamos a ver, mis amados estudiantes, esto tan interesante. Mire qué tremendo es. Vamos a estar hablando y a tener una clase sobre las letras hebreas, las 22 letras hebreas este es el alfabeto o el alefato hebreo, 22 letras. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. De manera que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es energía. La palabra de Dios es creativa. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene el poder de crear todo aquello que se ha propuesto en su corazón. Son 22 letras. De manera que cada una de las letras es un espíritu. Cada una de las letras es un poder, es un código que tiene cada una de las letras del alfabeto hebreo. Tenemos allí la palabra Aleph, Bet, Gimel, que es el camello. Tenemos la palabra Dalei, Hei, Bab, Sagin, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Hun, Samej, Achin, Pe, Tzadi, Kof, Reis, Shin y Latau. Recuerde que la escritura dice que Él es el alfa y la omega. Las versiones hebreas dicen Él es
la Aleph y la Tau. Él es el principio y Él es el fin. Por eso es que en las letras hebreas hay un código muy, muy poderoso de el principio y el fin, la muerte, la vida, etcétera. Bien, pasado y futuro también. Bien, vamos a hablar, mis amados estudiantes, de las 22 pericias ministeriales. Vuelvo a repetir aquí las letras hebreas, las 22 letras hebreas. Pero quiero que usted vea esto. La palabra pericia significa habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. La pericia tiene sus sinónimos como maestría, como capacidad o como también habilidad. Habilidad para resolver algo con facilidad, rapidez, algo que entraña dificultad. Quiere decir que no cualquiera, mis amados estudiantes, puede realizar este trabajo, esta tarea, sino que tiene que ser por un llamamiento y mediante el diseño que Dios estableció para que se pueda llevar a cabo su propósito. De manera que nosotros tenemos 22 maestrías, 22 capacidades, 22 habilidades para poder cumplir con nuestro ministerio. Bien. Tenemos entonces las 22 pericias ministeriales y las vamos a ver a través de la figura de este dromedario, de este camello que usted está observando. Bien, vamos a hacer una descripción de las capacidades, habilidades o pericias que tiene este dromedario, con las cuales puede lograr cumplir su objetivo. Nosotros como camellos, como dromedarios del Señor, recuerde que el capítulo 24 dice y menciona que nosotros somos del Señor. ¿Por qué? Porque el siervo Eliezer, el siervo Eliezer tomó de los camellos de su Señor. Así que si usted es un ministro, es del Señor. Si yo soy un ministro, soy del Señor. Somos del Señor. Y como propiedad divina, el Señor ha colocado, porque recuerde que los ministerios son un regalo para la iglesia. De manera que nosotros llevamos la carga sobre nosotros de la iglesia, de perfeccionarla en sus áreas para poder presentarla limpia, pura, como una virgen delante del Señor, delante de nuestro amado. Y nos han dotado de esas 22 pericias. Y bien, vamos a empezar con esas 22 pericias. Yo quiero que usted, por favor, preste mucha atención en esto, porque quiero que me ayude a dar lectura a los versículos. Voy a pedir al pastor Carlos, pastora Perla, pastor Víctor, y también quiero pedirles que una vez que cierren su micrófono, que terminen de compartir, puedan cerrar su micrófono para que no tengamos ruidos ajenos a la clase. Bien, no sé quién está también, el pastor Armando. Pastor Armando, si nos ayudas, hijo, también sería una bendición.
Así que vamos a ver número 1, por favor, apunte número 1. Fíjese qué tremenda pericia Dios le ha dado a este dromedario, que es uno de los animales que soporta los peores climas sobre la faz de la tierra, los peores inviernos, los peores calores. Es muy difícil encontrar la hierba, de manera que se encuentra en una zona geográficamente hablando desértica y difícil para la subsistencia. Pero para eso están diseñados, son todoterreno. Los ministros también debemos de ser todoterreno. Estamos diseñados para soportar las pruebas más grandes, para soportar los climas más extremos y aún así poder salir avantes. Bien, número 1, mis amados estudiantes, vamos a hablar de los ojos. Los ojos de un camello son grandes, con una expresión suave y comprensiva. Están protegidos con una doble fila de pestañas rizadas que le ayudan a evitar la entrada de polvo y arena. De manera que sus ojos están diseñados para soportar esos vientos, esas tormentas. Mire, hablando en el sentido espiritual, la primer pericia de los ministros. Los ojos de los ministros están plenamente capacitados para discernir los ambientes espirituales. Bien, Pastor Carlos, si nos ayudas a leer Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 3 al 6, por favor, hijo, lo más rápido, fuerte y claro que puedas. Amén. Adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo los ministros están capacitados para discernir los ambientes espirituales? Puedes discernir un ambiente de milagros. Puedes discernir un ambiente de fe. Puedes discernir que Dios se quiere mover en un ambiente profético. ¿Por qué muchas veces no obtenemos lo que queremos? No obtenemos lo que queremos. Y tal vez y posiblemente queremos que cada culto sea igual. Queremos avivamiento, queremos el mover de Dios, queremos conversión, pero no todo el tiempo hace frío, no todo el tiempo hace calor, no todo el tiempo cae nieve, no todo el tiempo llueve. Hay una variedad en los ambientes, hay una variedad. De manera que yo tengo que saber discernir, por eso los ojos son grandes, para poder discernir cuál es el ambiente espiritual en el que me encuentro en ese momento y poder dejarme guiar por el Espíritu. Es decir, que nuestra visión, mis amados estudiantes, tiene que ser amplia y con discernimiento. Muchas de las veces me han pedido oración para salvación por personas que en el momento no quieren nada. Y creen que por repetir una oración de salvación, el milagro va a suceder.
Como quizás sucedió con cada uno de nosotros que vivimos esa experiencia, que a través de una oración Dios hizo el milagro, pero no fue en el momento que quieren los hombres, sino en el momento en el que el Espíritu Santo lo permitió. De manera que tenemos que discernir cuál es el ambiente espiritual en el que nosotros nos encontramos en ese momento. Bien, número 2. Vamos a ver la nariz del dromedario del camello. Número 2, la nariz del camello son dos fosas nasales con músculos que le permiten cerrar y abrir a elección para poder controlar la respiración en las tormentas. Bien, mire qué diseño más tremendo el Señor nos ha dejado a través de los camellos. Bien, el sentido del olfato en el ministro es para identificar a los engañadores y corruptos dentro de las congregaciones. Pastor Víctor Mora, Hechos 13, 9 al 11, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Wow, amados estudiantes, qué tremendo discernimiento del apóstol Pablo. Gracias, Pastor Víctor. Qué tremendo discernimiento del apóstol Pablo, qué olfato espiritual. Recuerde que el camello tiene unas fosas nasales enormes, para poder respirar en medio de las tormentas y no ahogarse. ¿Cuántas veces nos hemos visto afectados porque no hemos tenido despierto el olfato espiritual como ministros y hemos salido muchas veces afectados? Hace muchos años recuerdo que estando yo en una congregación, terminé de predicar y me senté por allí, y el pastor, recuerdo que comenzó a pedir una ofrenda a la congregación, y el pastor habló de un hombre que necesitaba dinero porque su esposa se encontraba muy grave en el hospital. Ese fue el argumento. Yo recuerdo que estando con mi rostro hacia abajo, agradeciendo a Dios por haberme permitido compartir la palabra, yo me levanté y le dije en el oído al pastor: pastor, Dios me dice que ese hombre lo quiere para la droga, no es para su esposa. Y me dijo: hermano, usted ni conoce al hombre. Me dijo: ¿cómo se atreve a decir esas cosas? Y le dije: me atrevo porque Dios me ha dicho que ese hombre es mentiroso. Bien, el pastor levantó la ofrenda. Al final le entregaron una muy buena cantidad a aquel hombre, y pasados los días, efectivamente lo encontraron drogado al hombre en la calle. ¿Cómo vamos nosotros a poder oler, escuche bien, oler espiritualmente a esos engañadores, a esos corruptos, a esos que quieren hacer daño a otros? Bien, el Señor nos ha dado la pericia de la nariz, como el camello, para poder olfatear a esos engañadores.
Mire qué cosa más tremenda. Por eso, mis amados, nosotros somos diseñados para ser efectivos en todo lo que hacemos. En todo, mis amados, en todo lo que hagamos, somos llamados a ser efectivos. No estamos aquí para ver si podemos, sino porque el Señor nos dio un diseño de vencedores, de victoriosos. Bien, número 3. Tercer pericia, la boca. El camello tiene 34 dientes afilados como defensa. Tiene labios fuertes como de goma para poder comer arbustos espinosos sin dañar su boca. Traga su comida para posteriormente masticarla y volverla a tragar. De manera, mis amados estudiantes, que la boca del ministro, mire, es una pericia que tenemos los ministros. La boca del ministro tiene la capacidad de alimentarse correctamente sin contaminarse doctrinalmente. Y tiene en su boca el poder de la defensa. ¿Se da cuenta? Tienes en tu boca 34 dientes afilados, espiritualmente hablando. Como defensa, ¿con quién? ¿Contra la suegra? No. 34 dientes afilados contra los espíritus inmundos. De manera que si uno se mete contigo, ya sabrá cómo le va. Mire qué cosa más tremenda. Y tiene la boca, escuche bien, la boca tan fuerte como una goma para poder comer espinos sin dañarse. Quiere decir que el camello logra alimentarse sin contaminarse, sin dañarse doctrinalmente. Por favor, Pastor Armando, ¿me ayudas con el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 22? Y por favor, nuestra hermana Aura, Lucas, capítulo 2, verso 19, por favor. Amén. Juan 1, 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Lucas capítulo 2, verso 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Gracias, pastor. Mire qué cosa más tremenda, mis amados. Mire qué tremendo mensaje que había recibido María, mas sin embargo no le provocó este mensaje, estas palabras, no le provocó una altivez, no le provocó nada negativo. Simplemente ella meditaba en su corazón a causa de las palabras. Quiere decir que ella probaba el espíritu. No todo ángel que se presenta proviene de Dios. La Biblia dice, probad los espíritus. No todo ángel proviene de Dios. Hay uno que se disfraza como ángel de luz. Por eso tenemos que saber alimentarnos, saber comer, saber discernir, separar lo bueno y separar lo malo. Mire qué tremendo es la tercer pericia del camello. Bien, número 4. Recuerde que estas son herramientas para los ministros, para los ministerios. Tenemos este diseño de parte del Señor. Bien, número 4, mis amados estudiantes. Número 4, las orejas.
Las orejas de un camello son pequeñas para evitar la arena. Mire, son de orejas pequeñas. Pero tienen un sentido muy agudo de la audición. Dentro de sus orejas poseen un cabello abundante para protección, de manera que la pericia de los ministros, la capacidad, la habilidad de los ministros es que los oídos deben estar ejercitados para oír atentamente la palabra de Dios. Bien, quiero pedirle por favor a Pastora Perla, si nos ayudas a leer Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Sí, amén. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Bien, mire que la fe viene por el oír, gracias pastora, y el oír por la palabra de Dios, de manera que tenemos que estar ejercitados para oír atentamente, escuche bien, atentamente, no escuchar por escuchar, sino que con atención escuchemos la palabra de Dios. Esto es una pericia que tienen los ministros, los ministerios. Bien, número 5, tiene una temperatura corporal. Los camellos tienen un termostato único que le ayuda a no transpirar innecesariamente y se mantiene a una temperatura excelente. Bien, ¿cuál es la pericia de los ministros? Los ministros no deben ser temperamentales. Deben gobernar su temperamento, sus emociones. Qué cosa más tremenda. Bien, voy a pedirle a la pastora Elvira si nos ayuda con Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Pastora Elvira, Dios te bendiga. Ayúdanos allí a leer si pudieras. En caso que no pudieras, hija, no te preocupes. Bendiciones, apóstol. Sí, muchas gracias. Correcto. Primera de Tesalonicenses 2:7. 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Oiga usted. Muchas gracias, pastora. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. ¿Quién era Pablo, mis amados? Le decían el pocas pulgas. ¿Por qué? Porque era bravo ese Pablo. Dice que hubo un disgusto y echaron fuera a Marcos. Cualquier situación se ve el temperamento de Pablo, pero cuando Pablo habla a los tesalonicenses, dice: vine como una madre, como una nodriza que alimenta a su pequeño con amor, con atención, con desvelo, con alegría. De esta manera vine, de manera que los ministerios, los ministros, tenemos la pericia de poder gobernar nuestras emociones. Qué triste es escuchar en el micrófono un domingo al pastor decir: estoy desanimado. Qué triste, hermanos. Triste. ¿Por qué le decía el Señor a Jeremías: no te quebrantes delante de ellos? Yo he puesto tu frente como la de un pedernal. Y le dijo el Señor: si tú te quiebras delante de ellos, yo te voy a quebrantar a ti, le dijo. ¿Por qué? Porque nosotros, mis amados, como hemos sido diseñados para gobernar nuestras emociones, nuestro temperamento.
No podemos entonces ser temperamentales y estar transmitiendo esto a la iglesia, a la amada, a la novia del Señor. No podemos estarle transmitiendo tristezas, angustias. Uno como ministro muchas veces predica con un nudo en la garganta de problemas, de necesidades, de situaciones que están fuera de control, pero cuando te paras en ese púlpito, lo que vas a predicar es una palabra edificante para la congregación. No hay lugar para el cambio de temperamento, no hay lugar para divagar, no hay lugar. ¿Por qué? Porque tenemos un diseño de parte de Dios. Tenemos diseño de parte del Señor para salir vencedores y victoriosos. Bien. Número 6, mis amados. Número 6, la joroba. Mire qué tremendo. Bien, el camello acumula grasa en su joroba, la cual le permite usarla como energía cuando la comida escasea y es difícil de encontrar. Bien, vamos a ver la sexta pericia. Esta reserva le permite al ministro soportar largos periodos sin el alimento espiritual y sin desfallecer. Bien. Por ahí sí está mamá Virginia. Si nos pudiera ayudar a leer segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Segunda de Timoteo 2:2. 2:2. La palabra dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ah, qué tremendo. Gracias, gracias, mamá Virginia. Fíjese, yo quiero que note usted esto, amado estudiante, que el apóstol Pablo, gran parte de su vida la pasó dentro de la prisión. Pero le dice Pablo, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. No hay nueva enseñanza, no hay nueva revelación. Lo que has escuchado, confórmate con eso. Es más, eso que te di, transmíteselo a hombres fieles para que enseñen a otros. Quiere decir que hay momentos donde pasamos largos periodos sin ese alimento espiritual, pero no por ello vamos a desfallecer, no. Sino que ese alimento todavía nos fortalece para poder nosotros seguir adelante con el compromiso, con la responsabilidad. Qué tremendo y qué poderoso es esto. Bien, número 7, mis amados estudiantes, la carne. Fíjese, la carne. La carne de los camellos se considera una delicia en la dieta arábiga. En los países áridos es la mejor opción, pues no pueden criar ganado ni ovejas, no hay cómo alimentarlas, de manera que el camello, el dromedario, es perfecto para soportar esos climas áridos y para la alimentación de los mismos. Bien, séptima pericia de los ministros, séptima capacidad o habilidad. La carne de los ministros es la enseñanza que imparten, que debe ser atractiva al gusto de las multitudes que se deleitan al comer la palabra. Bien, Pastor Víctor, ahora sí, ayúdanos con Juan 6:54, por favor. San Juan 6:54. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, qué tremendo, mire. Qué tremendo es. Jesús dijo: el que come mi carne. ¿Qué estaba hablando el Señor? De la palabra, de la enseñanza. Fíjese. ¿Por qué? Porque también hablaba de la Santa Cena, y la Santa Cena dijimos que es sangre ingerida para perfección. Entonces los ministros tienen que tener carne, que es figura de la enseñanza, que imparten, y esta debe ser atractiva al gusto de las multitudes, de las que se deleitan en comer la palabra del Señor. Mire qué cosa más tremenda. Bien, octava pericia, mis amados estudiantes, octava pericia, habilidad o capacidad, la piel dura. Los camellos tienen una piel muy dura en el pecho y rodillas, ya que esta piel le permite estar de rodillas, soportar la carga con su cuello durante mucho tiempo. Estamos hablando de la base del cuello. Tienen una piel muy dura, la tienen en sus rodillas también. Y la pericia de los ministros. La piel del ministro debe ser dura para soportar penalidades como buen soldado y soportar todo escarnio y calumnia. Pastor Carlos y Pastora Perla, por favor, segunda de Timoteo 2:3 y segunda de Corintios 11:23 al 28. ¿Cómo dice ahí? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, qué tremendo. Entonces la piel dura nos ayuda a soportar las penalidades, ¿verdad? Como un soldado del Señor Jesús. Segunda de Corintios 11:23 al 28, por favor, Carlos. Sí, amén. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire qué piel tenía el apóstol Pablo. Gracias, Pastor Carlos. Amados estudiantes, qué piel tan dura para soportar tanto escarnio, tantos golpes, tantos fríos, imagínense. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy la gente se va del ministerio porque no hay carro. Se va del ministerio porque no hay ofrendas abundantes. Recuerdo que un predicador se quejó y decía: es que yo soy hijo de un rey, no soy un limosnero, decía. Porque le pareció que la ofrenda no era suficiente. Imagínense. Esa era piel de bebé, no era piel de camello. El camello soporta penalidades como buen soldado.
soporta las aflicciones del ministerio, las necesidades del ministerio. ¿Usted cree que Pablo pasaba hambre solo de gusto? No. Si pasaba hambre era porque no tenía dinero, porque fue probado en todo, en la abundancia y también en la escasez. Pero hoy cuando la gente te ve batallar, te dicen, ay, ¿qué estará haciendo mal? ¿En qué estará equivocado? ¿En qué habrá pecado? Pero no se dan cuenta que son sufrimientos del ministerio, y como ministerio original de Dios te dieron piel dura para soportar penalidades, dificultades y escarnio. Qué tremendo. Bien, mis amados estudiantes, número 9, la comida. Los camellos pueden soportar de 5 a 7 días sin comida o con poca comida. Trabajando, el camello espera y confía en su amo para la provisión alimenticia. Esta es la 9ª pericia. De manera que la comida del ministro debes recibirla a su tiempo. Sabiendo que depende de Dios. Fíjese qué tremendo es esto. Y estamos hablando de alimento espiritual. Salmo 104, verso 27. Si nos ayuda, Pastora Elvira, por favor. Salmo 104, verso 27. Amén. Amén. Todos ellos esperan en ti para que les des tu comida a su tiempo. Wow. Mire cómo esto nos habla de una dependencia divina. Gracias, pastora. Esto nos habla, mis amados estudiantes, de una dependencia divina. Recuerde que cuando el Señor envió a los discípulos, les dijo, no lleven alforja, no lleven cinto, no lleven monedas, porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir, vayan en fe, porque la provisión les va a llegar. De modo que el camello espera y confía en su amo para la provisión alimenticia, así también los ministros, tanto la provisión material como la provisión espiritual. El Señor en su momento y en su tiempo proveerá para su alimentación. Bien, número 10, mis amados estudiantes, el comportamiento del camello. Fíjese qué tremendo es. Los camellos domados, hay camellos salvajes, hermano, que son terribles, patean, muerden, etcétera. Pero los camellos domados suelen estar de buen humor, son dóciles e inteligentes. De manera que la pericia ministerial, la capacidad, la habilidad, es el comportamiento de los ministros. Debe ser abnegado sin renegar al momento de iniciar el trabajo de la obra del Señor. No debemos renegar, mis amados estudiantes, no debemos renegar como ministros. Hay ministros que dicen, a mí no me tocaron ovejas, me tocaron abejas, porque estas como las... así dice, pero realmente nosotros tenemos la capacidad de tener un buen comportamiento, mis amados, de abnegación.
sin renegar de la gente que nos ha tocado. Bien, vamos a pedirle a mamá Virginia que nos ayude con 2 de Corintios 6, 4 al 11, por favor. 2 de Corintios 6, 4 al 11. 6, 4 al 11. A ver, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, vuestro corazón se ha ensanchado. Tremendo, tremendo lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo era su comportamiento? Con amor, con justicia, con paciencia, con resistencia, con misericordia, con longanimidad. Ese es el comportamiento abnegado de los ministros, sin renegar del trabajo de la obra del Señor. Bien. Número 11, mis amados estudiantes, vamos corriendo para que el tiempo no se nos vaya muy lejos. Número 11, la leche. La leche de los camellos es más nutritiva que la de la vaca. Tiene menos grasa y lácteos y más potasio, hierro y vitamina C. Bien, la pericia de la leche en los ministerios es vital para el crecimiento de los recién nacidos en el Señor. Bien, vamos a pedirle al pastor Armando que nos ayude con 1 de Pedro 2:2. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Mire qué tremendo es. Voy a compartir con ustedes el tema de la leche del apóstol, la leche del profeta, la leche del evangelista, del pastor y del maestro, juntamente con el tema de los miércoles. Verá qué maravilloso tema. Bien, de manera que los ministros tienen la pericia de dar leche nutritiva para crecimiento en el Señor, enriquecida. Número 12, la altura. Los camellos tienen una altura de 1.85 metros y de joroba y brazos tiene 2.15 metros de altura. Bien, la pericia es que la altura es la madurez que posee un ministro, la cual debe ser visible para todos en todo aspecto del ministerio. Bien, Pastor Carlos, Hebreos 5:14, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, de manera que los ministros tienen que alcanzar el nivel de madurez. No soporto, mis amados estudiantes, no soporto ver a un ministro lanzar en internet su frustración. Es terrible. Falta de madurez. ¿Sí?
Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos la facultad de salir adelante porque el Señor está con nosotros, del Señor somos y tenemos un diseño de invencibilidad. Bien, número 3 de los pies. Los camellos poseen pies anchos y gruesos y grueso cuero para poder caminar avanzando sobre la arena. Sus 2 dedos le ayudan a pararse firme y estable. Bien, la pericia de los pies. Los pies de los ministros deben ser de ritmo armónico. Y aunque su paso sea lento, es seguro y firme. Bien, Pastora Perla, Hebreos 12:1, por favor. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, corramos sin paciencia, a paso firme, armónico y seguro la carrera que tenemos por delante. Gracias, Pastora Perla. Vamos a ver, número 14, el pelo. Los camellos mudan su pelaje en primavera. El pelo del camello produce excelentes prendas. Mire, excelentes prendas de vestir y en toda la extensa industria textil. De manera que del pelo del camello sacan cuerdas, sacan lonas para cubrir, sacan alfombras, sacan vestido de muy alto nivel. Y esto representa, mis amados, la pericia de la cobertura que los ministros ofrecen a los congregantes, la cual debe ser abrigante y refugiante. Bien, Pastora Elvira, Isaías capítulo 4, versos 5 al 6, por favor. Isaías capítulo 4, versos 5 al 6. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Amén. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Wow, qué tremenda palabra. Gracias, pastora. Fíjese qué tremenda es la cobertura que ofrecen los ministros. Los ministros es una pericia, una capacidad, una habilidad que le dieron al ministro. Por eso las ovejas te siguen. ¿Por qué? Porque encuentran refugio, abrigante y refugiante. Bien, número 15, mis amados estudiantes, el agua. Los camellos poseen la capacidad de tomar 180 litros de agua, cosa que ninguno más lo puede hacer y soporta hasta 10 días sin beber el preciado líquido. Bien, la pericia es que los ministros cuando encuentran el agua, mire, beben 180 litros de un solo. Los ministros cuando encuentran el agua o manantiales no dejan pasar la oportunidad de llenarse para estar preparados para la sequía. Efesios 5:18. Vamos a pedirle al pastor Armando que nos ayude, por favor. Adelante, pastor Armando, ayúdanos allí. Efesios 5:18. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mire qué cosa más tremenda.
Dice Pablo, no te embriagues con vino en el cual hay pérdida, no te embriagues, antes bien, sé lleno del Espíritu. Encontraste un manantial, bebe de una vez 180 litros, para que estés preparado y preparada para cuando venga la sequía. ¿Sabía que el ministerio de Jesús, el primer año, fue el año de la fama? El segundo año fue el año de la oposición. Pero el año y medio restante, que fueron 3 años y medio en total, fueron persecución. El primer año fue de fama, todo bien. El segundo año fue de oposición, pero el tercer año y medio fue persecución. De manera que un ministro, cuando encuentra el agua, tiene que beber, aprovechar, llenarse hasta más no poder. Porque después van a venir 10 días que no habrá gota para beber. Pero tú ya estás preparado y ya estás preparada. Bien. 16, el color. Los camellos son de tipo marrón, crema, pardos, negros y raramente vemos camellos blancos. Bien, el color de los ministros, su pericia es que deben definir una postura doctrinal y un criterio ministerial firmes. Oiga, firmes. Pastor Víctor Mora, Gálatas capítulo 2, verso 11, 12, 13 y 14, por favor. Gálatas 2, 11 al 14, Pastor Víctor Mora. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire qué cosa más tremenda. Pastor Víctor, gracias, hijo. Sí. Eso es no tener una definición de color. Recuerde que los ministros o son crema, o son marrón, o son pardos, o son negros, o blancos. No puede un ministro querer ser crema, querer ser marrón, pardo, negro y al último querer ser blanco. No se puede. No se debe. Eso nos habla de que no hay definición ministerial, no hay criterio ministerial, no hay postura doctrinal. De manera que la capacidad, la habilidad o la pericia que nos dieron es de un color. Los ministros tenemos un llamado, una función a desarrollar. Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles, otro color. Tremendo. Número 17, la cola. Los camellos tienen una cola de 50 centímetros de largo. Mire qué tremendo. La pericia es que la cola en los ministros simboliza la ministración en sus errores. Los ministros nos equivocamos, sí. Y tenemos que recurrir a la consagración delante de Dios constantemente en el fuego del Espíritu Santo. Cuando hablamos en la escritura de las colas, la mayor parte de los versículos siempre hablan de una forma negativa. Recuerde que Satanás con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles.
Sansón amarró las zorras cola con cola y quemaron los campos. Dijo el Señor, te pondré por cabeza y no por cola. De manera que la cola en el libro de Levíticos significa que hay que presentarla delante del Señor para sacrificios de paz, de perdón de pecados, y mecerla para presentarla como olor grato delante del Señor. Levíticos capítulo 8, verso 25 al 28, por favor. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Pastora Elvira, si nos ayudas, hija. Adelante. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaban delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las congregaciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Wow, qué tremendo. Miren qué tremenda revelación nos da el Señor a través de las Escrituras. La cola, mis amados, es símbolo de ministración, porque cometemos errores, y de presentarnos delante del Señor en el fuego del Espíritu Santo, para que el fuego queme toda impureza en nosotros. Como ministros tenemos la pericia de la ministración para nosotros mismos. Número 18, el peso. Los camellos pesan hasta 700 kilogramos. El peso de los ministros será considerable si su aprovechamiento en la enseñanza es pleno. Entre más entendimiento, repito, entre más entendimiento, mayor peso de gloria. Segunda de Corintios, Pastor Carlos, Segunda de Corintios 4:17, por favor. Segunda de Corintios 4:17. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Correcto, gracias. De manera que los ministros, si aprovechan la enseñanza, tendrán un entendimiento. Las aflicciones del presente no se comparan con la gloria que va a ser revelada. Un peso de gloria mayor en nosotros. Tremendo. Bien, número 19, la velocidad. Los camellos andan 5 kilómetros por hora y pueden avanzar unos 40 kilómetros por día. El diseño de los ministros, la pericia, la habilidad, la capacidad no es para correr, no estamos diseñados para correr, sino para llevar las cargas a un paso considerable, ¿verdad? Pero sin parar, llevar las cargas de otros. Pastora Perla, Gálatas 6:2. ¿Cómo dice allí? Sí, amén. Aquí lo tengo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Wow, mire qué tremendo, gracias. Recuerde que nosotros debemos de llevar la carga que es la novia, la iglesia, sobre nosotros. No estamos diseñados para correr, de manera que hay gente que quiere correr, pero nosotros no estamos diseñados. Nuestro diseño no es para correr, somos camellos que vamos al paso llevando la carga. Bien, número 20. La vida. Los camellos tienen una vigencia de vida de 40 años. A los 5 años dejarán a su madre e iniciarán una vida de madurez. Los ministros. Pericia número 20 que tenemos los ministros deben alcanzar la madurez necesaria para poder servir al reino de Dios con efectividad. Vamos a pedirle a mamá Virginia que nos ayude con Primera de Timoteo 3, 6 y 7. Mamá Virginia, Primera de Timoteo 3, 6 hasta el 7. 3, 6. La palabra de Dios dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, ¿sigo? Hasta ahí, hasta el 7 nada más, gracias. Oh, perdón. Perfecto, muy bien. Fíjese que tienen una duración de 40 años los camellos, pero a los 5 años tienen que alcanzar su madurez. De manera que no pueden estar ministrando personas inmaduras e ignorantes. Ignorantes es la palabra neófitos. No pueden estar ministrando porque el testimonio y muchas cosas vienen a dañarse y después son problemas y la gente no alcanza a crecer espiritualmente. Recuerde que somos responsables de llevar la carga de la novia sobre las espaldas. Bien. Número 21, las patas. Los camellos pueden cargar unos 450 kilos, pero una carga cómoda es de 150 kilogramos y trabaja de 6 a 8 meses solamente y los demás meses son para recuperar sus fuerzas. Bien. Únicamente los ministros genuinos podrán soportar las cargas que le tocan llevar. Pastor Armando, ¿nos ayudas con Primera de Pedro 5:10, por favor? Primera de Pedro 5:10, ¿cómo dice Amén. la Escritura? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Muchas gracias, Pastor Armando. Fíjese qué maravilloso es el Señor, mis amados estudiantes, ya que el Señor sabe cuál es la carga que nosotros podemos llevar. Y esa carga dice que también el Señor nos dará la fuerza, la fortaleza para poder cumplir con ello y como no también la recompensa. De manera que únicamente los ministros genuinos llamados por Dios tienen este diseño para soportar las cargas que le han tocado llevar. Bien, terminamos número 22, las rodillas. Los camellos suelen estar de rodillas para recibir su carga y pueden pasar largas horas de rodillas. Bien, la pericia que nos dieron. Los ministros podrán atravesar los desiertos solo si están de rodillas en oración delante de Dios. Pastor Víctor Mora, Primera de Tesalonicenses 5:17. Como dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:17.
Repito, los ministros podrán atravesar los desiertos. Recuerde que los camellos, los dromedarios están hechos para el desierto. Podrán atravesar los desiertos solo si están de rodillas Listo. en oración delante de Dios. Adelante, Pastor Víctor. Amén. Dice la palabra de Dios en 17, orad sin cesar. Correcto, así. Orad sin cesar. Orad mientras estás en tu cama, orad mientras viajas, mientras manejas, orad, orad, orad en todo tiempo. Bien, mis amados estudiantes, aquí terminamos las 22 pericias ministeriales para poder cumplir con el compromiso de llevar a la iglesia a Cristo como una virgen pura y sin mancha y sin arruga. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes o aportaciones. No me quedó claro cuando habla de los inmaduros y de los ignorantes, ¿se está refiriendo al ministro o se está refiriendo a la gente? Se refiere al ministro, Al ¿verdad? ministro, Porque ¿verdad? en esa parte el apóstol Pablo menciona acerca del que desea obispado, buena cosa desea. Pero se requiere que no sea neófito, que no sea ignorante. Amén. ¿Sí? Entonces está hablando de los que servimos, que no seamos ignorantes. Amén. Dios Muchas nos gracias. puede capacitar en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 15 años, en 16 años, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos puede capacitar en diferentes tiempos y alcanzar un nivel de madurez excelente. Pero sí vemos también mucha inmadurez, muchos ignorantes inclusive, que se encuentran inclusive enseñando. Yo le corregí a un predicador, le corregí un versículo donde él habló y dijo, ¿verdad? Y yo le expliqué y le dije que no era así. Le dije, usted no ha leído las escrituras porque la escritura dice así, 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 así. Al final me agradeció, me dijo muchas gracias por la corrección y le dije adelante, nada más que tenga cuidado porque usted ya está enseñando y no puede enseñar mal.